Hola, hola. Harto tiempo sin hacer live. Hoy día voy a estar conversando con Sandra de Café Femenino. Este fue como una invitación mutua. Yo tengo una charla de vermicompostaje este sábado, así que cuando ella supo me preguntó por el vermicompostaje del café, así que dije ya hagamos un live y así aclaramos dudas y la voy a invitar al tiro para que se sume. A ver, ¿cómo era? Esto ha cambiado. Ahí la invité. Ay, no. De nuevo, de nuevo. Ay, sí. Hola, Sandra, ¿cómo estás? hola, ahí parece que estoy del otro lado. Sí, se ve como una pared. Y ahí estoy. Ay, sí, ay, sí. Ahí sí, ¿qué tal? ¿Cómo Adivina lo que estás? estaba trayendo. Oh, café, me imagino. Y fui a buscar un poquito de porra, preparando. Buena idea, ya. Y Buenísimo. Oye, les vamos con un contaba poquito de luz. a las personas que ya se conectaron que vamos a hacer un live enfocado en el vermicompostaje del café, porque yo el sábado tengo una charla y tú ahí me contactaste preguntando un poco y contándome que hay mucha gente que tiene dudas sobre este tema, especialmente con el café, ¿cierto? Sí, bueno, aprovecho de contarles, me voy a presentar, ¿cierto? Por Yo favor. trabajo sí, en mi página web es femcafe.cl y nosotras trabajamos con café de cultivos orgánicos de producciones de mujeres y también de familias sustentables. ¿Ya? Ahora nuestros clientes son todos unos súper amantes del café, por supuesto de un café de especialidad y con toda esta trazabilidad importante que encontramos en este café en especial. Entonces, hay conciencia detrás de todo lo que pasa a través del consumo de este café principalmente, tanto por el tema del empaque, el origen, el comercio justo, también qué hacemos con los empaques, qué hacemos con los residuos, ¿cierto?, de la borra del café en casa. Y es un tema porque de alguna u otra manera los clientes conscientes se lo preguntan y quieren saber un poco más siempre qué más podemos hacer con ellos. Sabemos igual hoy día que hay productos que se derivan de la borra del café, ¿cierto? Sabemos también que a las californianas les encanta la borra, ¿cierto? Pero más allá de eso, yo personalmente no conozco mucho. Entonces, por eso también quería conversar contigo y siempre te pregunto cosas, ¿no? Como para saber. Entonces, igual acá hicimos una invitación a nuestros clientes para que se pudieran unir y si no, mandarles la información, hacer un resumen, algo que les pueda como ayudar un poco en casa de qué hacer con esto, con sus Claro, desechos orgánicos, me imagino, ¿no? Tú sabes. sí. Primero quiero retomar el tema de tu emprendimiento que me parece que es súper interesante que conozcan esta como otra faceta de esta otra posibilidad de emprendimiento sustentable y que está, bueno, yo soy clienta de Sandra hace bastante tiempo, a pesar de que no tomo café, mi hija sí, entonces yo busqué algo que estuviera acorde con mi filosofía de vida. Y llegué a FENCAFé porque vi que trabajaba con comunidades de mujeres cultivadoras de café y que había todo un tema sustentable detrás. También había una preocupación con los envases, ¿cierto? Que si bien hemos estado conversando ahí qué se puede hacer, hay una duda, pero siempre estando esta iniciativa tuya de a ver qué hacemos con esto, ya es un buen camino, ¿cierto? Entonces, la invitación ahí a que todas las personas que están viendo el live, ojalá se metan a la página de FemCafé y se hagan clientes, así de simple. El café es buenísimo, según mi hija, como te digo, yo no tomo café, pero mi hija está feliz y cero rollo, los pedidos, o sea, llega todo perfecto, increíble. Qué Y ya bueno, qué bueno. entrando en el otro tema, bueno, la borra de café hay gente que se pregunta,
porque hay muchos mitos alrededor de la borra. Hay gente que dice, no, hay que echarla directa a la tierra. Y yo siempre digo, no es bueno echar ningún tipo de residuo directo a la tierra. No sé si te han comentado eso de que echarlo directo a la huerta, ponte tú. Sí, sí. De hecho, muchos hacen eso o lo juntan con sus desechos orgánicos en casa, Eso ¿cierto? sí, eso sí, Ya, hay muchas personas claro. también que lo usan de exfoliante, ¿ya? Sería como un Claro, segundo uso antes de botarlo. sí, sí, esa es una buena idea también de uno usarlo como exfoliante, pero al final de cuentas, de todas maneras, termina siendo un residuo orgánico que uno puede agregar a su vermicompostera o a su compostera. ¿Y por qué yo siempre recomiendo que se vermicomposte o composte el residuo antes de echarlo directo a la tierra? Porque ningún ¿Qué es residuo, vermicompostaje? Ahí como que quizás pudiera explicarnos un ya, poquito. Yo en verdad desconozco el término exacto. ya, el compostaje es un proceso de degradación aeróbica en donde intervienen de la materia orgánica, en donde intervienen microorganismos como bacterias y hongos, pero también otros tipos de animales, otros animales que son insectos, arácnidos, un montón de bichitos que tú vas a encontrar entre medio. La diferencia con el vermicompostaje es que a todo eso tú le agregas lombrices, que son unas lombrices especiales que se llaman lombrices rojas californianas, y que tú, esas se compran, o se hace trueque, hay gente que tiene mucha en su vermicompostera, ponte tú regala o hace trueque. Entonces la gracia de estas lombrices es que hacen el proceso un poco más rápido y entregan un material un poquito distinto al otro, pero yo siento que no es tan necesario ni es tan importante decir que el vermicompost es mejor o el compost es mejor, porque siento que lo que uno busca cuando hace el vermicompostaje, más que nada, cuando lo hace así en la casa, es disminuir sus residuos. Entonces, cualquiera sea el resultado que yo tengo, va a ser bueno, va a ser algo bueno para la tierra, que es mejor que tirar ese residuo al relleno sanitario. Entonces, esa es la diferencia con el vermicompostaje. Entonces, no le hace mal a las lombrices la borra de café, eh, pero sí le hace un poco mal a las plantas directamente, porque los residuos que no están compostados tienen, es como que compitieran con los microorganismos del suelo por los nutrientes. Entonces pueden causarle un efecto contrario a la planta si tú le echas directo. Hay gente que dice, no, es que el café activa. El café activa a los seres humanos, no a las bacterias, no al suelo, no tiene ese mismo efecto. El café para las bacterias, para los microorganismos que las descomponen, es una molécula con carbono, hidrógeno, oxígeno, que les sirve de alimento, nada más que eso. Ok, Entonces, siempre mi consejo es compostar o vermicompostar antes de echar a la tierra. ok. Y por ejemplo, en temas de cantidades, ¿cómo haces, por ejemplo, eso en casa? No, o sea, excepto que tú tengas una cafetería, yo me preocuparía porque cuando uno junta los residuos en la casa, tú vas juntando entre que la cáscara de la papa que pelaste, el pedacito de la frutilla que te sobró, es una mezcla que es bastante pareja en el sentido, bastante diversa más bien dicho. Entonces, si entre el montón de residuos que tú tienes un poco de café, un poco de té, un poco de fruta, un poco de verdura, va a estar bien, no pasa nada. El problema sería si tú le echas pura borra de café y un montón. Ahí tal vez sería un problema, más que nada porque puede subir mucho la temperatura y a las lombrices no les gusta mucho la temperatura tan alta, pero o sea, de hecho con el único residuo que yo digo que hay que tener más cuidado es con las legumbres, más que, hay gente que dice que Ya. con los cítricos ni siquiera, con las legumbres hay que tener un poco de cuidado en cuanto a cantidades, pero no, no, no te preocupes porque de tu casa uno nunca saca tantas cantidades así como, guau, que llena un pote de café. Claro, pero sí el café es fuerte, ¿no?
hay que tener cuidado con eso, o da lo mismo. Pero Da lo siempre se mismo. recomienda, ¿da lo mismo? Ya, Sí, ok. sí, da lo mismo. O Ya, pero sea, como te digo, hacerlo, no. ¿Cómo? dejarlo aparte, es decir, buscar un espacio, o hay unas cajitas, yo he visto. Yo no Para hago mi juntarlo, dices tú. compostaje en mi casa. Claro, como para yo hacer mi compost, ¿cierto? En casa, y ahí ponerlo, no llevarlo directamente a la jardinera si vive en un departamento, Ah, o no, claro, dejarlo claro. directamente a las plantas, ¿cierto? Si bien es Sí, cierto, huele sí. exquisito, pero no es lo más Tiene, recomendable. no, 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 claro. Lo ideal es que tú tengas tu vermicompostera, que puede ser de diferentes tipos. Hay unas que son de cajones para lugares más pequeños, que Es, incluso puedes tener eso en he un visto, departamento, que son sí. cajones uno encima de otro. Y ahí tú vas intercambiando los cajones a medida que los rellenas. Hay como una técnica para ir llenando los que rellenar residuo fresco con hoja seca y así ir rellenando. Y la compostera que va en el suelo, que es la que yo más recomiendo, si es que uno tiene un poquito de patio, la que yo más recomiendo es la que va en el suelo porque es mucho más fácil de mantener. Eh, eh, Además de que como va al suelo, existe un intercambio con la tierra, digamos. Entonces, si es que hay demasiado líquido, la tierra lo drena, ayuda a que lleguen los nuevos animalitos que van a llegar a ese vermicompostaje. Pero lo que uno hace generalmente es juntar en la cocina sus residuos. Hay gente que tiene un frasquito pequeñito y lo vacía todos los días. Y hay gente como yo que tengo un balde más grande que yo lo vacío una vez a la semana, pero ahí es por comodidad. Lo que sea más cómodo para ti de hacer es lo que es mejor. Ok. Por ejemplo, también hay otra cosa que yo les recomiendo a ellos siempre, que es como la gran pregunta, ¿ya? ¿Ya? Con respecto a cómo guardo el café una vez que ya lo tengo en casa, ¿cierto? ¿Qué hago después de? ¿Ya? Una vez que abro mi super cafecito, ¿cierto? ¿Cómo lo guardo? ¿Ya? ¿Ya? Muchos me dicen llevarlo al refrigerador, ¿cierto? Ya, eso es algo que no se recomienda, ya se ha comprobado, ¿cierto? Porque el café es astringente, entonces como que absorbe todos los aromas, ¿cierto? Que tiene alrededor, entonces quizás en el almacén o en nuestro mueble de cocina, donde nosotros guardamos los condimentos, quizás no sea lo más recomendable, porque ahí tenemos, digamos, una explosión de olores y aromas, ¿cierto? Y si bien es cierto, todos los condimentos, las hierbitas tienen su propia magia, igual como el café, ¿cierto? Su poder de olor, de aroma, todo lo que concentra esa hoja deshidratada, que es finalmente lo que llevamos a casa. Entonces es mejor guardarlo siempre en una caja aparte. Ya en una lata, Ah, recomiendo yo, donde lo puedas guardar en el closet y lo saques de acuerdo al uso que le vas dando. Ya, lo que tú te sí, refieres al envase que uno ya abrió, digamos, que uno sacó un poco y dejó el envase a claro, medias. Ya. claro, claro. O sea, Ah, tú lo mira, no abres tenía poco a idea. poco. Sí, en el refrigerador no, porque pierde, no necesita tanta frescura como la que tiene el refrigerador. Lo que sí recomiendo, ya, es por ejemplo esto, ¿cierto? Que es la borra, eh, es poner esto así como en un bowl en tu refrigerador, pero una vez que ya has filtrado el café, Ah, ¿ya? ya, sí, yo eso ¿Ya? algo Porque había esto, escuchado. ¿por qué? Porque te absorbe todos los aromas que hay dentro de tu refrigerador. También quizás lo puedas usar en un bowl pequeñito dentro de la cocina y también va a hacer esa función, ¿cierto? Como de Sí. aromatizar y de absorber un poco esos aromas. Pero en el refrigerador funciona súper bien, sobre todo si Qué guardas buena. comida preparada. ¿Cierto? Ahí sí, en ese momento usar un poco de lo que te queda en el refrigerador y con la frescura que tiene, yo creo que te puede durar hasta unos 5 días esto, ¿ya? Ah, ya, Y buena. luego lo botas o lo llevas al compost, ¿cierto? Que estamos hablando Ya, de eso, y sería como para reutilizarlo, ¿ya? ya, Pero buenísimo, buen sí, dato. finalmente eso, sí, finalmente igual es importante lo que tú mencionas para poder saber con qué juntarlo, ¿cierto? Y que no vaya directamente a las plantitas. Claro, no, claro, y como para darle un segundo uso antes de llevarlo al compostaje, como decíamos con el tema de la exfoliación. Una vez me tocó, fui a una tienda de perfume
Y claro, al quinto perfume yo ya no olía nada distinto. Y ahí me pasaron un frasquito de café para oler. Y eso como que neutralizaba Mm. todo y me reseteaba y empezaba de cero, podía oler de nuevo. No sé si te conocías esa propiedad del café. Sí, lo usan bastante para todo tipo de cata, en verdad. De Sí, cata increíble. olfativa, sí, se dice así, olfativas. ¿Ya? Porque sí, neutraliza y te hace como una variante. Pero, y es Buenísimo. astringente, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, de que en el fondo como que genera una reacción, porque su aroma es muy fuerte, es bastante fuerte. Ya, Entonces cambió definitivamente en la percepción. Así ya, que eso es ya. lo que recomienda siempre como tips para Ya, reutilizarlo. buena. Oye, voy a aprovechar de contestar unas preguntas que me están haciendo acá sobre el vermicompostaje. ¿Cuánta materia Eso, seca? Pregunta Huerto Periférico. Fanny, ¿ya? hola. ¿Cuánta materia seca necesita la vermi que no va al piso? La que no va al Wow. piso, yo diría que es igual que la que va al piso. La única diferencia es que, claro, ahí como no hay un suelo que te esté chupando el agua extra, tienes que tener más cuidado en cuanto a que no esté demasiado húmedo. En esta época de calor, obviamente eso no te va a pasar. Difícilmente te va a pasar que esté demasiado húmedo, más bien tú vas a tener que echar de más. Lo que yo recomiendo es siempre que tú eches una capa de residuos verdes, de residuos frescos, digamos, eches una capa equivalente de hojas secas o cartón, según lo que tú, si es que tú tienes hojas secas, ideal, si no, cartón picado. Pero tiene que tener, y ahí no lo mezclas, sino que vas haciendo como una tortita, una encima de otra. Y eso mantiene mejor el microambiente de humedad y de temperatura que se requiere. Otra persona pregunta, ¿puedo hacer compost con papas fritas, ramitas, soufflé que me quedaron de una fiesta de cumpleaños? Si es una fiesta de cumpleaños no va, sí. Si uno no debiera obviamente echar tanta cosa procesada, pero yo no soy muy ortodoxa en esas cosas. Hay gente que dice, no, nada que sea procesado, nada que sea cocido, nada que sea... Pucha, y al final son tantas las limitaciones que uno dice, mejor no lo hago. No, si a mí me sobra una ramita, una papa frita de un cumpleaños, yo lo echo. Por supuesto que me fijo de que no sea pura papa frita, una capa gigante, sino que es un poco que no va a pasar nada. Lo máximo que puede pasar es que te lleguen muchas hormigas, porque generalmente ese tipo de residuo atrae hormigas. Pero nada que un poco de agua no pueda resolver en realidad, no debería haber mayor problema. Todos estos mitos y consejos en la charla del sábado van a estar ahí, pero todos resueltos. Sí, eso, cuéntanos para aprovechar de... ¿Tienes cupos todavía? Sí, sí, todavía quedan Sí, cupos, puede crecer. pueden mandarme mensaje directo acá al Instagram y yo les mando los datos, qué sé yo, para la transferencia y le mando el link para que se puedan conectar. El sábado es a las 11 de la mañana, lo vamos a hacer por Meet. Online en total dura como 2 horas, porque la charla de yo sola hablando es como 1 hora. Y después, claro, entre todas las interrupciones de preguntas entre medio y más el rato de dudas al final, entre 1 hora y media y 2 horas estamos ahí conversando. Y por supuesto quedo a disponibilidad de que las personas me hagan todas las consultas que tengan de ahí en adelante, digamos, porque mucha gente está empezando, ¿cierto? Entonces, como que uno entiende todo al principio y después cuando lo va a hacer, ¿cómo era esto? ¿Y qué pasa si se me llena de hormigas? ¿Qué pasa si, no sé, si se me seca? ¿Los restos de borra de café pueden incorporarse directo a la tierra o necesita un proceso? Justamente estábamos hablando de eso, Candy. Es preferible siempre compostar antes los residuos orgánicos, antes de echarlos a la tierra. Compostar o vermicompostar, según cuál es el sistema que tú tengas. Porque eso hace que los nutrientes de ese material estén disponibles para la planta. Antes de eso, o sea, si tú echas la borra directo, una que puedes causar una especie de competencia con los microorganismos propios de la tierra, eh, que van a
que van a terminar secando la planta, que pueden afectar la raíz de la planta. Y lo otro es que los nutrientes de ese residuo no están disponibles para la planta todavía, tienen que degradarse. Es como que fueran moléculas grandes que se tienen que picar en chiquitito para que recién estén disponibles para la planta. Entonces, eso es lo que uno hace con el vermicompostaje o el compostaje. Es como degradarlo para que decirle ya, aquí tome su comida, esto es lo que le puedo dar. Abono. Claro, el Ok. abono ¿Y cuál es es la una vez que... diferencia? ¿La diferencia técnica entre esos dos procesos? ¿Hay algo específico? Entre el vermi y el compostaje, ¿Mm? ¿Sí? bueno, aparte del hecho de que el vermicompostaje uno le agrega las lombrices, también cambia la dinámica de todo el proceso, porque el compostaje, uno en la casa no puede, difícilmente puede hacer compostaje como de libro, como debiera ser, porque el compostaje se hace en unas pilas grandes, donde tú tienes un gran volumen y en donde se llega a una temperatura de hasta 70 grados Celsius en el centro de esta pila, porque el metabolismo de las bacterias y hongos que está ahí aumenta la temperatura. Eso en la casa es muy difícil de uno llegar a esa temperatura, porque uno tiene volúmenes mucho más chiquitos. Y por otro lado, el vermicompostaje, tu volumen es chiquito, pero además difícilmente llegas a esa temperatura y también sería dañino para las lombrices tener esa temperatura. Entonces, es distinto principalmente en cuanto a las temperaturas, los dos procesos, aparte de esto de que una tiene lombrices y la otra no. Ok. Aquí Candy tiene más preguntas. Sí, ¿Y las hay otra. cenizas de madera natural se deben compostar también primero? Las cenizas, sí, sí. Y solo por curiosidad, ¿por qué tendrías tú muchas cenizas? Porque uno normalmente no tiene cenizas, a no ser que trabaje con eso, no sé. Te pregunto porque justamente si es un Un poco no creo asado, que por haya ejemplo, problema. la parrilla. Si tienes una parrilla natural en casa, ahí puedes tener Claro, cenizas, ¿no? ese tipo de ceniza se puede echar a la vermicompostera. No, yo siempre digo mejor antes pasar por la vermi o por la compostera antes que echarlo directo a la tierra. A la... Así que Ya, sí. perfecto. Y dentro de los temas que vas a hacer el día sábado, tienes cómo armar tu... vas a explicar un poco cómo hacerlo en casa, cómo armarlo, cómo comenzar. Claro, claro, claro. Cómo Para comenzar. O principiantes. sea, y el tema del... Hay gente que se complica mucho con qué tipo de contenedor usar, porque hay una amplia variedad en el mercado. Y en el fondo, mi consejo es, si tienes espacio, haz un cajón en el suelo, que tú lo puedes hacer tú, con maderitas que te sobren, que te consigas por ahí, lo puedes comprar, o sea, hay vermicomposteras de plástico, de madera. Bueno, como te digo, hay una gran variedad en el mercado. Y lo importante es cómo saber, claro, cómo empezar, qué es lo primero que he hecho, con qué frecuencia lo tengo que hacer, qué temperatura más o menos tengo que tener. Mira, dice Vivian, siempre cometí el error de echar el café directamente. No, Vivian. No, tienes que Yo comentarlo también, yo primero. también. Yo también. Así Huele que, rico, mira, sí. esta persona que habló de la madera dijo que su mamá vive en el campo, le hizo un huerto, tiene cocina de combustión lenta. Yo diría que eche lo que queda de la ceniza a la compostera. Seguramente para ella es mucho más fácil tener una compostera, puede tener vermi, también puede tener lombrices, pero en el campo es más fácil en el sentido de que uno no tiene tanta preocupación con que se pone mal olor o que si llega una mosca. Distinto es cuando lo tienes en el patio, ¿cierto? Y quizás si en alguna desregulación que pasa se llena un poco de mosca y claro, te afecta porque pucha, que lata las moscas, pero en el campo yo diría que es más fácil, tú puedes hacerlo
así suelto en el campo, así, sin ni siquiera tener paredes, digamos. Así que es más, yo diría que es más fácil. Acá Aquí hay una Flavia persona, pregunta, sí, ¿cómo? está preguntando, sí, acá hay una persona que dice cuando diluyes el humus líquido en agua, ¿cuánto? ¿Se diluye? No sabía. Uy, ahí tengo una mala noticia para Fanny. Yo estoy en contra del humus líquido. O sea, no sé a qué le llama Humus, humus líquido. Hay gente que junta estas vermis que tienen cajoncito, abajo tienen un receptáculo que recibe el agua ¿ya? de ¿Ya? alguna... Entonces, a veces botan mucha agua, probablemente porque están haciendo el proceso mal, porque cuando uno hace el proceso bien, no tiene líquido. Yo tuve mucho tiempo estas vermicomposteras de cajón y no me caía líquido simplemente. Si ese es el líquido que tú me estás preguntando, ese líquido no se debe usar directo como fertilizante porque es un líquido que no ha terminado su proceso de degradación. Todavía es como que yo tengo aquí las cáscaras de manzana, de papa, degradándose recién y yo le echo líquido y eso cae. Por lo tanto, lo que cae está sin degradar, igual que la cáscara que está acá arriba. Entonces, cuando yo lo echo a la planta, estoy echando, es como que echarle la cáscara viva ahí, directo, que es lo que yo no recomiendo. Espérame, que voy a prender una luz. Ya. Entonces, tanto es así que hay una recomendación de la gente que usa el humus líquido de diluirlo como 10 veces, de 1 a 10. Entonces, en el fondo tú le estás echando agua, porque es tan dañino para la planta que tú lo tienes que diluir. Ahora, distinto es algo que se prepara con el humus, que es, por ejemplo, yo ya tengo mi compost listo, tomo un poquito de esa tierrita negrita que uno saca cuando hace compostaje o vermicompostaje, lo diluyo en líquido, eso sí sirve y se puede usar directo, no es necesario diluirlo. Si es eso, bien. Si es lo otro, no te recomiendo. Te recomiendo que si sale mucho líquido de los cajones, lo vuelvas a meter al cajón de más arriba. Y así sigue su proceso de degradación. Qué interesante. Sí, hay tips ahí que... Wow, sí. Sí, qué interesante. Y yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso que tú mencionaste de los alimentos cocidos o Ya. crudos, ¿tú utilizas ambos? Por ejemplo, papas o, por ejemplo, si tengo fideos, ¿también podrían ir al compostaje? Sí, ahí tienes que tener cuidado y aprovecho de sumar la respuesta a Arroz. Flavia, que hizo una pregunta de cómo se regula esta temperatura en casa, moderando la cantidad de residuos. Esa es una de las maneras. Cuando uno echa recién una cantidad grande de residuos, aumenta un poquito la temperatura ahí en ese lugar donde llegaron los residuos. Pero las lombrices son astutas, no se van a quedar ahí si es que les es incómodo. Entonces ellas se van a ir a las orillas donde no está esa cantidad fresca. ¿Qué pasa con los residuos cocidos? Tienen una degradación más rápida, porque cuando uno los cocina ya se rompen un poco las paredes de las células, entonces ya la molécula está más disponible. Entonces sube la temperatura rápido. Si yo echo un montón de arroz cocido, fideos cocidos, probablemente me va a subir un poco la temperatura, me va a subir la temperatura rápido y mucho. Entonces no conviene. Pero sí puedo echar, o sea, lo mismo que pasa con los doritos, con las papas fritas que dijimos recién. Si yo echo en pequeñas cantidades, no pasa nada. No se van a morir las lombrices, no se va a echar a perder el compost, nada. Tú puedes echar verduras aliñadas, nada de eso es un problema. ¿Y por Solo qué tienes sube que la ver temperatura? ¿Por qué sube? eh, Química. es ¿cómo? Algo químico, seguramente, de la mezcla, del roce. ¿Por qué sube? ¿O porque las lombrices se ponen en acción? Hablo de mi Ah, ignorancia ¿por qué completa. sube la temperatura? Es que no te entendía.
Sube por el Sí, ¿por qué metabolismo de sube los la temperatura? microorganismos. Sube por el Mm, metabolismo de los microorganismos. Los microorganismos están tomando estas moléculas de celulosa, de azúcares, proteínas, etcétera, las están cortando y las están usando para su propio metabolismo, que es para crecer, digamos, para que ellas se reproduzcan. Y en ese proceso generan calor. Por eso sube ok. la temperatura. Y por eso te decía, cuando la comida está cocida, es más fácil para los microorganismos degradarla. Entonces lo hacen súper rápido, por eso sube rápido la temperatura. Ya, muy bien, muy bien. A ver si hay alguna otra pregunta. Ah, sí. No, la del humus líquido era la de la Fanny. A ver si me Sí, contesta la Fanny cuál era el humus que ella decía. Si el... que se le filtraba. Por ejemplo, ¿el resultado de esto es bastante? ¿O cuánto se reduce? ¿Hay reducción? ¿Qué es lo que pasa en el proceso? De la cantidad, dices tú, desde que yo he hecho hasta que se reduce un Claro, el montón. resultado de lo que obtengo. ¿Cómo? Se reduce un montón. O sea, eh, ponte tú, yo tengo un cajón en el suelo que tendrá 50 centímetros por 40 y 60 ¿Ya? de alto. Y yo le echo los residuos y ponte tú que en 3 semanas lo tengo lleno. Pero a la semana baja a la mitad. Y ese cajón, ese mismo cajón, yo lo uso durante 6 meses. O sea, estoy siempre rellenando más y aparte de los residuos frescos, he hecho una capa de hojas secas y eso siempre va bajando porque lo que más tienen los residuos orgánicos es agua, al final de cuentas. Entonces, primero que todo, se chupa, pierde el agua y va bajando, bajando, bajando. Entonces, yo no tengo el cálculo exacto de cuánto tú tienes por tantos kilos de residuo, cuántos gramos o kilos de vermicompost tienes, pero es una cantidad importante, pero es que considerando todo el tiempo que uno se demora en cosechar, quizá es un quinto de lo que tú echaste, ponte tú, más Pero o es menos, un gran ya. aporte a tu residuo, o sea, si ya baja la O mitad es sea, un montón, o sea, es y que después es con esto increíble. es increíble, increíble. Y Sí, por no, ejemplo, sí, increíble. en el caso de un departamento, por ejemplo, acá ahora que ella mencionó de que se filtra un poco, ¿eso sucede siempre o es por un tema de acomodación, qué sé yo, de lo que uno va colocando? O yo la puedo poner, por ejemplo, en mi lavandería o en mi terraza, si tengo una terracita, ¿cierto? Donde yo pueda poner mi caja sin que se esté filtrando, ¿sí? Sí, no, puedes ponerla en cualquier parte, no te va a pasar nada. O sea, quizás al principio la gente tiene un poco más de susto con los olores, con las moscas que pueden llegar, pero todo eso tú lo vas aprendiendo en el camino. Por ejemplo, a mí más de alguna vez se me llenó de mosquitas, no las moscas tradicionales, sino que son unas mosquitas bien chiquititas. ¿Y cómo lo resolví? Poniendo un cartón encima y un paño húmedo. Con eso Ya. desaparecieron las Se mosquitas. tapó. Ok. Claro, y los olores en general no hay olores porque la degradación, o sea, si es que uno mantiene aireado, la verdad es que uno tiene que mantener ese compromiso de airear una vez a la semana y con eso no hay malos olores, definitivo. Y tú la puedes poner, como tú dices, en tu lavandería, en tu terraza, idealmente un lugar que no le llegue sol directo todo el día. Si le llega un poquito, un rato, no pasa nada, pero si le llega todo el día, probablemente las lombrices no van a estar felices. Ok, Oye, acá había tenido perdona, algunas ahora sí preguntas más. ¿Qué pasó? había apagado la luz en vez de prenderla. ¿En serio? Yo tengo acá una lámpara encima. Me veo como luminosa. Hay más preguntas, mira, te leo. Dale. Dice, ¿y la hierba mate? ¿Tampoco puede tirarse directo a la tierra? Ah, No, idealmente no. Ningún residuo. Eso que ningún re... dicen, pucha,
está lleno de videos en Instagram de poner la cáscara de plátano y dejar el líquido y ese líquido lo usas. No, no, ningún residuo directo a la planta. Y si es que tú no tienes, ponte tú no tienes cómo tener una vermicompostera, no tienes cómo tener una compostera, pero tienes algo de patio, hay gente que entierra los residuos. Y eso también sirve, pero si está lejos de las plantas. Si está muy cerca, las puede dañar. Si tú la tienes lejos, entierras los residuos, los tapas y esperas 6 meses, va a estar hecho compost después solo, pero tiene que ser lejos de las plantas. Ok, o sea, en el fondo, aquí en estos compost, digamos, urbanos, la pega la hace las lombrices, la hacen las lombrices, ¿sí? Y los microorganismos. Y los microorganismos, ok. Sí. Acá, mira, hay otra pregunta, dice el lixiviado de la vermicompostera, ya que al haber tan altas temperaturas he tenido que agregar agua para refrescar y humedecer ese hábitat. Ya. ¿Un poco? Entiendo que ella está preguntando por el tema del líquido. Ese líquido, del humus líquido que preguntó delante. Ese líquido yo no lo usaría directo en las plantas, porque como yo te decía, está iniciando su degradación. O sea, a veces efectivamente, como está muy caluroso, uno le echa agua y esa agua escurre. Esa agua tú la devuelves a la parte de arriba, no la uses directo en las plantas, no es bueno. Ok. Aquí también, ¿Cuáles otra son los pregunta de... alimentos? ¿Ah? ¿La leíste? ¿La leíste? ¿Cuáles son los Son alimentos los... favoritos de las lombrices? ¿Ese? Sí, sí. Yo sé que hay gente que dice, no, les encanta la sandía o les encanta el plátano o etcétera. Yo siento que es muy difícil de que nosotras como humanas podamos identificar qué residuos les gustan. Probablemente cuando uno ve que está lleno de lombrices en una cáscara de sandía, lo más probable es que sea por el abrigo que les da, más que por el alimento que hay ahí. Entonces yo no diría que hay un alimento preferido, porque las lombrices no se comen los alimentos, las lombrices se comen el material en descomposición. O sea, lo que comen son como las bacterias y hongos que están descomponiendo ese alimento. Entonces, y no tienen papilas gustativas. Entonces, no es que ellas estén diciendo, uy, qué rica esta sandía dulcecita. No. Más bien, yo diría que las lombrices comen lo que está disponible y se van a ir, por ejemplo, típico que uno las encuentra si uno pone cáscaras de palta enteras, típico que las va a encontrar adentro. Pero eso tiene que ver con que Oh. ahí se mantiene un lugar abrigado, ¿cierto? Húmedo, que es lo que a ellas les gusta, oscuro, que es lo que a ellas les gusta. Más que a ellas les esté gustando más la palta o la sandía o qué sé yo. ¿Es fácil encontrar las lombrices? Sí, sí, hay muchos emprendimientos que los venden, hay grupos de Facebook donde la gente habla sobre el tema, donde se intercambian, se donan. No, muy fácil, muy fácil. Yo puedo dejar ahí, cuando guarde este live, le voy a etiquetar a un par de emprendimientos donde yo generalmente he comprado lombrices. Bueno, ahora último no he comprado porque, bueno, las lombrices se reproducen solas y generalmente uno compra un núcleo de 300 o 500 lombrices y después se reproducen como locas. Wow, entonces el tamaño del compost igual tiene que ser más o menos grande, ¿no? No, ¿Cuál es no, como no. la medida, no? ¿O porque están como No, en las bolitas? lombrices se van a reproducir en la medida que tengan residuos. Si yo tengo un compostaje chiquitito, va a ser poquita la población. Ellas no se reproducen, o sea, se van a reproducir mientras tengan que comer, digamos. Entonces, es como una regulación
propia de ellas, una regulación poblacional. Entonces, si yo aumento mi lugar, va a tener más espacio, se van a reproducir más, van a tener más que comer y por eso aumenta. No, no es que se van a desbordar. Sí, qué miedo. ¿Te imaginas que la lombriz así saliendo por todos lados? Sí. Mira, y hay otra pregunta. ¿Cuántas lombrices nacen de un cocón? Con Me imagino que es la... eso que tú mencionas, ¿no? Que te lo venden como en grupo. Mm. No, ese es un núcleo de lombrices, que uno las compra adultas y vienen mezcladas con cocones. Los cocones son como los huevitos de las lombrices. Generalmente nace una o dos lombrices de un cocón. Y, y hay, por ejemplo, generalmente se ven de diferentes colores, se ven entre verdecito, amarillo y café. Cuando ya está como listo para eclosionar, ya se ve más cafecito. Y nacen las lombricitas chiquititas y ahí van creciendo de a poquito. Aquí Manuel Torres pregunta, ¿el lixiviado se puede usar para humedecer la vermicompostera? Justamente, eso es lo que yo recomiendo, que se use para eso, para Verla poner. volver a echarlo a la misma vermicompostera, exacto. Qué interesante, Ivin. Y cuéntanos, qué otros talleres estás realizando a través de Ahora Recircular? sí, yo tengo una academia que consta de 4 cursos, son 4 charlas, pero que en el fondo es la academia que yo llamo Yo Soy Sustentable, que la primera es sobre hábitos de... Yo armé este curso pensando en qué necesitan las personas para cambiar sus hábitos de vida, así como, ya, yo soy una persona que tengo cero relación con la sustentabilidad, pero me gustaría hacer algo. Y para mí hay 4 temas importantes y principales en los que uno tiene que fijarse. El primero es el consumo, y por eso la primera charla habla de hábitos de consumo. El segundo es la basura cero, o sea, que uno trate de ser basura cero, que significa tratar de generar la menor cantidad de residuos posible. La tercera es vermicompostaje, que es esta charla que yo voy a estar haciendo el sábado, que la estoy haciendo sola aparte, porque que en el fondo es hacerte cargo de tus residuos orgánicos, en este caso el vermicompostaje, y la última charla es de reciclaje, que es hacerte cargo de los otros residuos. Y con eso ya uno puede decir, ya, si yo hago parte de lo que me enseñan acá, ya puedo decir que soy sustentable. Y por supuesto que además de que cuando se te prende ese chip, ya uno no puede volver atrás, como que difícilmente una persona que empezó a compostar va a volver a tirar sus residuos orgánicos a la basura, siempre va a arreglárselas de alguna manera, porque además de que hay emprendimientos que te van a retirar los residuos a la casa, porque yo entiendo que haya gente que no tiene Sí. tiempo, no tiene ganas, no tiene feeling con las lombrices, qué sé yo, y no nomás. Entonces, pero tú puedes igual hacer tu parte contratando una empresa que va a tu casa, te retira los residuos, lo compostan ellos por su cuenta y más encima después te dan un poquito de abono para tus plantitas. Eso está muy interesante porque también todas las cafeterías, los restaurantes, ¿cierto? De una u otra manera se manejan bastante residuos, entonces yo creo que es súper interesante poder tener acceso a capacitación para poder hacerlo tú mismo y eso, como bien dices tú, lo puedes devolver al cliente, ¿cierto? Como diciendo, Exacto, oye, mira, nosotros nos preocupamos de hacer esto y eso hoy día tiene un valor para las empresas exacto. representar, Exacto, o ¿cierto? sea, si Sí, es que no te nace porque te gusta, porque la sustentabilidad es un tema para ti, que debiera ser, si no es por eso, igual que una imagen, hoy en día la imagen de sustentabilidad es requerida por muchas personas, entonces personas como yo elegimos emprendimientos que tienen algún área de la sustentabilidad, ya sea en el tema ambiental, o en el tema social, como es tu emprendimiento, que por eso yo lo elegí, o sea, yo teniendo la posibilidad de comprar muchos otros tipos de café que a veces tienen, por ejemplo, hay un café que
usa, que tú le puedes devolver el envase, parece, y ya, pero como que no me Yo resonaba también tengo tanto. una campaña de retorno. Ah, ya, cuéntanos eso, cuéntanos, aprovecha. Sí, sí, tengo una campaña de retorno que es como para premiar a nuestros clientes, digamos, que nos compran siempre su café. Entonces, por ejemplo, bien indicado, igual en el empaque, que por 5 bolsas vacías de café que tú guardes, de cualquiera de los formatos que tenemos, de medio kilo a 1 kilo, tú lo haces llegar a nuestra oficina y nosotros te reembolsamos, te damos una bolsa full café. ¿Ya? Es un premio. Es un Buenísimo. premio por juntar las bolsitas, no tirarlas a la basura, si bien es cierto, igual yo tengo un tema con el empaque del café. Ya, si bien es cierto, nosotros somos una empresa mediana, ¿cierto? Trabajamos igual importando pequeñas cantidades, ¿cierto? Ya Ya, compramos a varios proveedores, digamos, proveedoras, mujeres de algunas comunidades de Latinoamérica y también ahora hemos ampliado un poco a familias, ya de alguna manera hay comunidades organizadas ya donde todos comienzan a trabajar, digamos, en su agricultura campesina, entonces, para ir ampliando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Toda esa mediana escala, las bolsas también se van haciendo a pedido de acuerdo a lo que vamos requiriendo, no nos sobreestoqueamos de nada, ¿ya? ya, Entonces, en este buenísimo. proceso, es todo un tema la bolsa de café porque tiene 3 tipos de papel, ¿cierto? Y viene el aluminio, que es fundamental para mantenerlo fresco. Es un producto que va para el consumo humano. Si bien es cierto, tengo algunos clientes con las que reciclamos bolsas, le podemos dar hasta 3 usos a esa bolsa. Ya, Es por un tema también de conciencia de la clienta que quiera recibirlo claro. así o el cliente que lo quiera recibir así. O también con algunas cafeterías lo que hacemos es no utilizar las bolsas y si ellos compran 5 kilos, 10 kilos, tienen unos envases especiales donde ya no se utiliza ese empaque. Eh, Ah, ya. la idea es de, digamos, nosotras hacemos el esfuerzo de poder abastecerlo lo más seguido posible para que tenga un café fresco, ¿cierto? De buena calidad que pueda ofrecer también, porque el tueste del café, la magia del aroma, del sabor, de que el grano esté crocante, ¿cierto? Todas esas características que debe tener para que sea exquisito, ya lo hace mucho el almacenamiento. Ya lo Ya, hace mucho, mucho. El almacenamiento es una etapa de todo el proceso muy importante. Entonces, ya. ahí utilizamos otros tipos de envases. Pero con los clientes que compran para su casa, pueden hacer eso, juntan las 5 bolsas, las hacen llegar y nosotros reembolsamos el café. Por ahora, todavía Buenísimo. seguimos guardando las bolsas, ¿cierto? Poco a poco las vamos empaquetando cada vez más apretadas para ver qué hacemos. Porque hoy día nuestro empaque tiene 3 tipos de materiales, ¿ya? Entonces, tenemos que ver, tiene aluminio, tiene papel craft y tiene plástico, porque lleva una válvula, ya que si no la tuviera Sí. sería un poco tóxico y tendríamos que empacar al vacío, ¿cierto? Porque el gas, o sea, tiene un gas el café, ¿cierto? Que al estar guardado, ese es el aromita, ¿cierto? Que de alguna Ya. manera, si lo guarda, termina siendo tóxico para el ser humano. Entonces, por eso necesita ventilarse igual un poco, pero muy, muy leve, porque si tú lo dejas abierto, así como, ¿no? Va a perder toda su magia de aroma, ¿cierto? Ya. Y de Uy, qué buen frescura. dato. Ya. Sí, necesita ventilarse, es por eso que traen válvula. Y si no, como hacen en muchos países europeos, que te sellan al vacío, ¿ya? Y ahí ya entraríamos en otra Sí. tecnología, pero bueno, poco a poco eh, estamos por lo menos recogiendo las bolsas que mandamos al mercado, de alguna manera la estamos. Vamos a ver qué podemos hacer con ellas. Sí, ahí, bueno, si hay que hay alguna emprendedora o emprendedor que pueda darle algún uso a ese residuo, comuníquese con Sandra de Café Femenino Chile y a lo mejor pueden llegar ahí a una solución interesante porque las clientas y los clientes que estamos contigo seguramente nos interesa el tema, más que por ganarnos la bolsa de café gratis, es porque realmente nos interesa ya, ojalá este paquete no se vaya a la basura y se pueda hacer algo. Ahí hay una Exacto. pregunta para ti, Sandra. ¿Las ¿Para bolsas mí? de café se podrían usar después para guardar otros alimentos y cuáles?
¿Dónde? No escuché. ¿Cómo era? Las bolsas Las bolsas de adecuadas café, sí. No, 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 vienen, antes de esa, arriba. podrían usar después para guardar otros alimentos o cuáles. Sí, hay personas que hacen varias cosas en su casa, ya juntan las bolsas de todo tipo porque son, quizás consumen café de varias marcas, ¿cierto? Las utilizan, por ejemplo, para forrar maceteros. Hay personas que han probado, por ejemplo, reutilizarlas en empaques tipo cartucheras, ¿cierto? Clientas que hacen manualidades las utilizan también. Y eso, la verdad que más allá de eso no sé, porque igual también depende de cuánto tiempo la vas a usar abierta. La bolsa se maltrata, ¿cierto? Tiene la válvula, no la puedes lavar a no ser que sea muy plástica, pero así todo tiene mucho olor a café, ¿ya? Entonces, no Claro, sé qué más uso le pudieras dar. El café es intenso, tiene claro. deja huella. Queda con el aroma, sí, efectivamente. Sí, y bueno, acá hay otra persona que pregunta por las válvulas y sí, exacto, las bolsas adecuadas deberían venir con válvula. Es por esto, por lo que guarda el tueste. Entonces, si bien es cierto, y como hemos pasado toda una era, ¿cierto?, donde el cliente era el que mandaba y demandaba y nosotros pro para atender, ¿cierto?, para vender. Hacíamos todo y más irresponsablemente, ¿cierto? Entonces, se hacían y se hacían y se hacían empaque en todas las tallas. Por ejemplo, nosotras ahora este año hemos eliminado las bolsas de 250 gramos, ¿ya? Por un tema de Ah, costo, ¿ya? Por un tema de costo y por un tema de, ¿para qué más empaque? ¿Cierto? Si tú quieres comprar un café, ya puedes hacer una compra inteligente una vez al mes o cada 2 meses, de acuerdo a lo que tú sí, consumas. Te damos los tips para que la puedas guardar bien y de acuerdo a tu consumo, digamos, ya puedes tener ese producto por más tiempo en tu casa, ¿ya? Y no totalmente comprar, de digamos, acuerdo. tantos empaques pequeñitos, ¿cierto? Que eso también va Claro, generando un montón de residuos que hay muchos de esos que todavía no podemos darle un segundo uso o reutilizarlos tampoco, ¿cierto? Por ejemplo, claro. los yogurts, a mí me matan, ¿cierto? Todos estos empaques pequeñitos de plástico y bueno, Sí, el empaque sí, es otro error es un error de diseño, ¿cierto? exacto, Pero también puedes educar de cómo consumir y elegir ciertas cosas. Imagino yo que exacto. es parte de lo que tú mencionas, o sea, cómo yo llevo menos residuos a mi casa, de acuerdo a cómo compro, cómo me organizo, ¿cierto? Hay todo un Claro, protocolo, ¿sí? Y eso la justamente, y industria todo alimentaria parte, entiende. sí, y todo parte en el consumo. Ahí, de ahí en adelante, ahí uno toma las decisiones y de ahí en adelante actúa, Sí, digamos. sí, y por ejemplo en el caso de las cafeterías y restaurantes con los que yo trabajo, ya que también por la empresa nosotros hacemos capacitación y asesoría, ¿cierto? Para el montaje y planificación, todo lo que sea como servicio de alimentación, además de la cafetería. Entonces, Ya, hoy día hablamos de eso, ¿cierto? De lo fundamental que dentro de todo el proceso de planeación, de control de costos, de presupuesto, ¿ya? Y de todo lo que es la mise en place operacional, digamos, de la producción dentro de una cocina o desde una cafetería, ¿cierto? Es la conciencia de cómo yo maximizo y ordeno mis almacenes, mi producción para evitar la mayor cantidad de mermas, porque eso también yo lo paso a números y representa, digamos, tiene un costo, ¿ya? sí, pues, Entonces, claro. se está haciendo, se está implementando cada vez más para no botar, para saber comprar por mayor, dosificar, guardar, almacenar, todo ese proceso, digamos, que hoy día todos los canales de refrigeración nos permiten. Y en casa podemos hacer lo mismo, ¿cierto? Debemos Perfecto. llevar todo este aprendizaje, digamos, para optimizar, digamos, todo lo que nosotros consumimos y reducir los residuos de todo tipo. Claro, claro. O sea, como dices tú, es como toda una cadena de cosas que van ligadas y que no tienen como fin único generar menos residuos, sino que en toda esta cadena
uno genera menos residuos, pero también hace otras cosas, como por ejemplo, si tú compostas, vas a tener además un abono para la tierra, que vas a nutrir tu tierra y vas a estar devolviendo un poquito de lo que la tierra te dio, y así, pucha, uno le puede sacar tantas aristas a todo este tema, muy interesantes. Sí, por supuesto, a tus mismos proveedores, ¿cierto? Los mismos proveedores, hoy día ya los clientes nos estamos preguntando a quién le compramos lo que consumimos, Exacto, ¿ya? ¿Qué es lo que exacto. hacen? ¿Cómo lo están haciendo? Y esas mismas personas, si son agricultores locales que nos abastecen, qué sé yo, de las ensaladas, las frutas, las verduras, es importante de que tú puedas compartir el conocimiento y además compartir lo que te queda de tu compost. Sí, sí, de todas maneras. Oye, Sandra, Mm, no sé si te parece bien que terminemos contestando una pregunta Estoy sobre, súper que no es oscura. de vermicompostaje, que es ¿Ya? de las lombrices. Aquí Huerto Periférico participó harto con hartas preguntas y ella dice, ¿qué opinas del método de mejorar los suelos degradados agregando núcleos de lombrices californianas, considerando que podrían competir con las lombrices de tierra? Yo Hay opino, competencia. sí, sí, competencia ecológica que digamos, que es como cuando si tú pones dos animales que usan el mismo tipo de recursos juntos, van a competir por el recurso. Y acá en este caso serían las lombrices Territorial. que uno está echando, que no son propias de acá, porque las lombrices californianas no son chilenas, pero llevan tanto tiempo acá que no, que uno de repente se puede encontrar una lombriz californiana en el suelo. Pero mi respuesta para el huerto periférico es que no encuentro que sea una buena solución, pero no por la competencia que genere con las lombrices de tierra autóctonas, sino que porque las condiciones que requiere la lombriz californiana son las que le damos en el vermicompostaje. A la lombriz californiana, a diferencia de las otras, le gusta estar achoclonada, le gusta estar agrupadita, mientras que las de tierra les gusta andar sueltecitas y no pegándose unas con otras. Las lombrices de tierra autóctonas no les gustan los lugares cerrados, por eso andan en la tierra. En cambio, a la lombriz californiana le gusta el cajón cerrado, ese es su ambiente preferido. Mm. Entonces, si tú echas un montón de lombrices californianas al suelo, lo más probable es que unas cuantas se mueran, porque ese no es su ambiente preferido, otras cuantas sobrevivan, pero no van a competir probablemente con las otras, porque las otras son mejores competidoras en ese espacio que las lombrices californianas. Entonces no debería haber problema. Pero tampoco hay buen efecto, tampoco hay efecto positivo. Yo no lo he estudiado así como científicamente, pero yo diría que en principio mi hipótesis es que no van a tener efecto las lombrices californianas, hablando en lenguaje científico. Son territoriales, mira, muy de la naturaleza esto. Sí, po, sí, po. Mira, te Qué pregunta la misma interesante. Fanny, te pregunta qué tipo de café tienes, aprovechando ahí. Aprovechando, sí, mira, puedes entrar a la página web, que puedes acceder directamente desde el link del Instagram, femcafe.cl. Tenemos cafés de varios orígenes hoy día y varía el tueste. Tenemos presentaciones de medio kilo y 1 kilo, ¿cierto? Y puedes pedirlo en tueste oscuro, tueste intenso, extra intenso o muy suave. Ya lo puedes pedir en grano, en molido, ya. Eso es como las variaciones del café que tenemos. Lo que nosotras hacemos es como resaltar el origen del café, ¿cierto? Que tiene una trazabilidad de campos orgánicos y de alguna manera intentamos siempre lograr llegar a esas agricultoras que donde nosotras le podemos comprar directamente su café, a pesar de todo el movimiento económico que estamos viviendo hoy día y el alza que ha tenido el café a nivel planetario, ¿cierto? Este año ha sido casi un 40%. Entonces, es la segunda bebida más consumida del mundo, entonces tenemos un montón de temas que nos atraviesan y nos afectan tanto porque trabajamos con el producto, a los mismos agricultores y también llega eso a los consumidores, ya que Chile no es un país productor, hay que importarlo. Claro, claro. Eso es eso es lo malo del café, que hay que importarlo sí o sí, pero no queda otra. Sí, tendríamos que tomar café de trigo, prontamente vamos a tener también, ahora igual hemos incorporado una línea de tés
también de una emprendedora local que ella mezcla té y yerba mate, ¿cierto? Porque la yerba mate también es importada, la mezcla con infusiones, hierbas, hojitas que ella tiene en su huerta, acá muy cerca de Santiago. Entonces, de una u otra forma vamos tomando lo que tenemos y lo vamos sobrecreando, ¿cierto? De acuerdo a lo que nos va ofreciendo, digamos, hoy día hay que fortalecer los lazos que tenemos tanto localmente con lo que consumimos, cuidar todo lo que viene y también a nivel latinoamericano, ya porque hay muchas cosas que, por ejemplo, hoy día la crisis del plátano, ya, y es porque en verdad las temperaturas han cambiado, ya los mangos todavía recién están comenzando a llegar a Chile, que también es algo importante, un consumo aprendido, que viene del norte, viene de Perú, viene de Ecuador, ¿cierto? Principalmente, pero no han podido sacar los mangos porque cambió el clima. Entonces han bajado las temperaturas cerca del Ecuador, ¿ya? Y todo eso hace de que hoy día tengamos un producto como que ha subido casi un 45% como el plátano, ¿ya? No lo necesitamos tampoco, o sea, nosotras podemos vivir con nuestras zarzamoras, ¿cierto? Con nuestros berries, nuestras manzanas, nuestras mandarinas, eso es lo que nosotros debemos consumir, ¿cierto? Claro, eso es mucho Es lo más que... sustentable, consumo local. Exacto, exacto. Sí, Entonces estoy de ahí acuerdo. a todo un reenfoque de lo que consumimos. Sí, de higo, sí. Sí, también estamos consiguiendo de higo para poder tener más opciones de bebida caliente o fría que las personas, digamos, puedan consumir. Qué bueno que se vaya ¿Puedo ahí. contestar esta? Oh, esta me encanta, me encanta. ¿Qué? ¿Qué opinas del café instantáneo? Ah, dale, dale, a ver. Me encanta cuando me preguntan eso. No. Bueno, el café instantáneo no es café, o sea, es un sucedáneo y está mezclado, no es café puro 100%, ya, porque el café, digamos, en su proceso natural, la forma de poder lograr un café instantáneo es a través de una preparación que se hace a través de la prensa francesa, de un prensado, ¿ya? Esa es la forma más instantánea que tienes de 4 minutos de tener un exquisito café para tu desayuno, ¿cierto? A través de la prensa francesa. Con 4 minutos, una cucharada de café de 10 gramos por 200 ml, tienes el mejor café del mundo en tu propia casa, ¿ya? Que no te hace mal el estómago, que no tiene químicos, ¿cierto? Todo lo que sea instantáneo, la verdad, no es recomendable porque ha pasado todo un proceso químico que no sabemos qué es lo que tiene. Puede tener aroma a café, puede tener, qué sé yo, no sé qué sucedáneos tengamos. Hoy día igual estamos consumiendo la cáscara del café también, ¿ya? A mí no me parece mal. Dentro de la categoría de los cafés ya molidos que vienen importados acá a Chile, se dice de que no son cafés de calidad porque te mezclan. No hay una selección premio de los granos, ya, o sea, hay una selección de granos y a eso le mezclan cáscara y tuestan todo, de ahí muelen y de ahí te sacan un café molido que tú no sabes, bien importado, ¿cierto? Y tú compras la bolsa lista, ¿ya? Hoy día acá la línea en la que nosotros trabajamos son cafés especiales que se importan verdes, se tuestan acá en Chile con tostadores locales que también manejan granos de selección premium de alguna manera, ¿ya? Como te digo, a mí no me afecta, o sea, me parece bien que hoy día podamos consumir todo lo que nos da la naturaleza y si la cáscara de café está dentro de eso, ¿ya? En Perú, por ejemplo, hay infusiones que sirven las cafeterías que se hacen a base de las hojas de la cáscara del café, pues tú sabes que el café es un grano que crece dentro de una cereza, ¿ya? Es como una guinda, entonces eso tú lo aprietas y adentro te sale el grano, y cuando tú lo partes, ahí salen dos granitos, que ese es como el dibujo emblemático de Un los granitos, clásico. claro, es como un poroto partido, ya, es muy similar a la avellana, ¿cierto? Que viene dentro de una cápsula natural, ¿cierto? Entonces, sí, no es recomendable. Lo mismo que el café descafeinado, ¿ya? El café descafeinado naturalmente no existe. Hay dos procesos, uno agroecológico, que para descafeinar el café tú debes pasarlo por mucha agua, mucha agua, mucha agua, mucha agua,
que claro, en clima amazónico llueve un montón, pero así todo no es suficiente. Lavar y relavar ese café también necesitas apoyo de agua potable. No es amigable, ¿cierto?, con el medio ambiente. Y si Claro. no, existe la opción química para descafeinar, ¿ya? Entonces, bueno, pues si tenemos los procesos claros, ya podemos elegir cuál es la opción, ¿ya? Ahora, yo también puedo descafeinar en casa, pero en verdad no me parece que sea una bebida saludable que yo te recomiende tómate un café descafeinado, ¿ya? O sea, un café limpio, orgánico que tú lo puedes tomar suelto, o sea, suelto me refiero a que le puedes poner un poco más de agua, si es que en verdad la cafeína te sube la presión, pero más allá de eso no debería pasar, ¿ya? Esa es una Claro. gran pregunta, porque a veces buscamos cosas sanas, pero por desconocimiento de los procesos, eh, terminamos en cosas como esas, ¿no? Que Peor, o, claro, es, mucho peor. o tiene un tema con el medio ambiente o utiliza químico, ¿ya? Claro, Entonces, como ir expandiendo un poco el conocimiento de todos los procesos de las cosas que elegimos consumir. de todas maneras estoy de acuerdo. Bueno, llevamos más de una hora hablando, Sandra. Pensamos que iba a ser media hora. Es tan entretenido el tema, yo he aprendido muchísimo. Vamos a recomendar. Mira, acá hay otra pregunta sobre el café. Si tienes tiempo, ¿puedo comentar Sí, algo? sí, sí, claro, claro. Dale. Mira, el caracolillo, residuos y todo el café Ah, desechado que se descarta del café natural. Además tiene azúcar y está torrado. es que Vivian Eh, sabe harto de café también, así que ella está ahí contándonos de, parece que estábamos hablando de qué es lo que trae el café instantáneo, ¿cierto? sí, pero acá Vivian preguntó otra cosa sobre el caracolillo. Ya, por ejemplo, el caracolillo es un tipo de café que quizás no es de la selección premium, pero es café igual. ¿Ya? Eso también es un tema que los consumidores debemos saber Ah, hasta qué punto podemos ser tan premium, ¿cierto? Porque de la naturaleza podemos consumir todo, ¿no? ya. No quiere decir que sea un café malo, es porque es más chiquito el caracolillo, ¿ya? El Y caracolillo sigue siendo la semillita del café. no, es un café más pequeño. Es como, por ejemplo, Ya, cuando, ¿cómo se puede decir? En todo hay una selección, ¿cierto? Entonces tenemos claro. categorías. La categoría premium, que son los mejores granos, y yo los separo y hay un trabajo manual. Entonces, este es un café premium, seleccionado a mano, ¿cierto? Los mejores granos, hermosos, sin fallas, sin defectos, ¿cierto? Y el caracolillo es un poco más chiquito, ¿ya? Yo viví Ya, muchos años en Perú y el café que se consumía y el que tú encontrabas en los mercados y que estaba al alcance de todas las personas era el caracolillo. Y te lo vendían más barato que el otro, pero era un café igual, ¿ya? ya, Ahora, la perfecto. magia del tueste, si el tostador es bueno, puedes sacarte igual un café súper sabroso, rico, Ya, fresco. Eso es todo lo que hace. Entonces nosotros igual podemos y deberíamos empezar a consumir igual, ¿cierto? O aprender a comprar o dejar esas cosas. Por ejemplo, vamos a comprar al mercado y seleccionamos lo que no tiene nada, porque sí, porque es perfecto. Y todo eso, si tú te das cuenta, termina en la basura, ¿ya? claro, Termina en la basura. claro. Inclusive los mismos comerciantes de fruta y verdura, ya, en los mercados no quieren donar. Ya no funciona distinto un producto fresco con respecto a lo que sea un abarrotes, ya, porque el abarrote tiene una fecha de vencimiento, entonces del supermercado lo sacan quizá un día antes de esa fecha de vencimiento o 2 días dependiendo de la política. ¿Ya? Y eso sí termina en algunas cadenas que recirculan los alimentos y los terminan donando. ¿Ya? El abarrote es más manejable en ese aspecto, pero en el caso de la fruta y verdura, ya el comerciante espera hasta el último momento. O sea, prefiere que se le descomponga eso, porque pues, si varía la temperatura, el toque al día siguiente ya no lo tienes, ¿ya? Ya no Claro, es consumible. Entonces nosotros, igual como clientes, vamos y elegimos lo mejor y por supuesto, y es súper válido, pero ¿qué pasa con lo otro? Quizás claro. igual se puede hacer, no sé, las mermeladas, ¿cierto? De Entonces, todas claro, maneras, o sea, ahí hay una conciencia. hay emprendimientos que venden fruta y verdura imperfecta. Hay uno que se llama cosecha imperfecta, que es justamente lo que desecha los agricultores, que obviamente le piden la manzana con un cierto calibre, la palta con imperfecciones no sirve. Entonces todo eso se va a este Yo tengo mis emprendimiento que se llama intenciones con cosecha. respecto a eso. Sí, Claro, yo creo que igual hay, nosotros como clientes
deberíamos hacer un poco más flexible en eso. Y Sí, por eso pues, claro. Hay Ahora otro lo que dice emprendimiento que se llama My Food, que también hace eso yo, del tema de rescatar alimentos que son desechados o rechazados por su aspecto no tan perfecto. exacto, y que son comibles igual. Ya lo que Absolutamente, pasa es que claro. tenemos que pagar por eso, entonces elegimos lo mejor. Y está bien, Claro. pero de alguna manera, así como nos podemos comer la cáscara, tomar la cáscara del café, reutilizarla, darle, ¿no? Un consumo, se puede hacer. Y bueno, lo que Sí, de todas dice maneras. Vivian con respecto al torrado, sí, pues el torrado lleva azúcar. Esa es una técnica que se ha usado por mucho tiempo para los cafés de baja calidad, en el sentido de que de baja calidad y por poca tecnología en el tueste, ya en el conocimiento. Hoy día tenemos tostadores especializados que han trabajado e investigado cómo maximizar, digamos, el grano que ellos puedan conseguir, ¿ya? Y darle los perfiles de tueste adecuados para que el consumidor en verdad disfrute la bebida que está consumiendo. Ya, eso es súper importante, sin azúcar, ¿ya? Sin azúcar, pero el torrado era justamente para eso y se usó mucho también para cuando se desarrolló la línea de los cafés expresos, ¿ya? El café expreso, el tradicional café que viene de Italia, que Italia no es productor, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ellos compraban mucho café y desarrollaron su marca y todo un proceso, una tecnología, y para que el café saliera siempre igual, hacían esta cosa también del torrado. Ah, ya. Fue como una idea para estandarizar la industria del café, ¿cierto? Pero en un café de especialidad, por ejemplo, tú todos los días tu café va a variar de sabor. ¿Ya? Tienes la magia de que de acuerdo a cómo lo muelas, si lo prepara en la americana, lo prepara en lo otro, el mismo café, te va a dar un abanico Va a de ser sabores. distinto. Pero el café Claro. expreso de estándar, de, no sé, de las hoteleras antiguas o de las cafeterías muy italianas, que en Chile igual hay un montón, tú vas a ir todos los días y el café va a ser estándar y te sacan siempre el mismo. ¿Por qué? Porque han utilizado o el sistema torrado o yo qué sé, desarrollan un producto estándar. Estándar, Entonces, ya. mientras más natural, más mágico. Po. Claro, claro, sí. De todas maneras. Mira, aquí la Fanny nos da otro dato. El 20% de los alimentos se pierde en la primera cosecha misma, solo por no cumplir estándares. Después se vuelve a perder otro 20% por merma de descomposición. Y después, más lo que perdemos en la casa, porque muchas veces compramos de más y se nos echa a perder. Así que ahí tenemos que estar al ojo ahí para evitar el desperdicio alimentar, que no se te eche a perder la comida en el refri, es como lo básico, ¿cierto? O no cocinar de más, cosa que después tú tienes que estar botando comida, que me duele el alma cuando uno tiene que de repente botar algo. Y claro, Sí, por último, si es que algo finalmente se te echó a perder, ya porque, no sé, llevas toda la semana comiendo el arroz y ya se puso malo, compóstalo, por lo menos. exacto, compostar. Porque fíjate que, por ejemplo, en el caso del café, como acá bien menciona Vivian y alguien más, ya, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el campo? Ya, es totalmente diferente, así que estoy cosechando, por ejemplo, frutillas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el grano del café, por ejemplo, esos que están con defectos, como bien menciona ella, es lo que hace que si el café pasa a ser de la escala premium o no, ¿ya? Se consume, porque un grano verde es un grano recontra potente, súper resistente. Mira, acá tengo un poco de grano verde, ¿cierto? Mira, este es verde, verde. Y tú te das cuenta, Ay, no tenía idea que fuera así. ¿ya? Este es un grano verde y tú lo miras y es verde. O sea, imagínate la cantidad de clorofila que tiene este grano. O sea, tú puedes Claro. hacer infusiones y tomártelo como café verde fresco. Y el agua que te bota es un agua fosforescente que te muere en lo verde. ¿Ya? Las mujeres en ¿En la selva, serio? sí, las mujeres en la selva preparan infusiones, parece que está sellada esta bolsa, preparan infusiones y lo usan para hidratarse. Para Oye, hidratarse. y eso se toma como un té. Lo cocinas, lo hierves, ¿cierto?
en una olla, pones el café y lo hierves, y luego lo dejas enfriar. Ideal Ya, guardar en un lugar oscuro. Bueno, el refrigerador es oscuro, ¿cierto? Cuando se cierra se apaga la luz. Entonces te queda oscuro y te lo vas tomando. Es fuertísimo, entonces hay que tomarlo de a poco. Inclusive, mira, no lo puedes ver, ya no se ve. Hay algunas farmacéuticas que lo... ¿Ves ahí? Más o sí, menos. sí se ve. Sí. Hay algunas farmacéuticas que hacen cápsulas de café verde, como para bajar de peso y esas cosas. Mira, qué interesante, no sabía que se podía tomar. Entonces, por ejemplo, este grano, esto es lo que se tuesta. ¿Te das Ya, cuenta? Tiene línea perfecta del medio, ya este es un grano verde más o menos en que en competencia puede ser como de 87 puntos por taza. Y tú lo ves ya, verde, ¿ya? Quizás si vas a alguna cafetería por ahí, tienen café verde de muestra que se ve blanco, y ahí tú te das cuenta el cultivo responsable. Si tú le dices, si tiene ya, una muestra de café verde y el café es verde, es porque viene de un cultivo bajo sombra, en selva. Si está muy blanco, es porque ha sido cosechado, han plantado café en cualquier sector por el negocio que significa la venta de café. En ya, el mira grano verde tú. Oye, tú tienes toda la historia de, sí, de la ecología, pero por ejemplo, es tan resistente este grano, ya que yo lo tuesto, y como lo tuestan las mujeres en la selva, ¿cierto? Lo ponen en una cayana, como se tuesta la harina tostada en el campo de Chile. Mi familia es del campo, entonces hacían todo eso. ya, Y tuestan el café así, sobre la piedra, sobre el fuego directo, y este café se lo terminan, lo consume el mercado local, o lo consumen ellos mismos en el campo. Entonces no se ya. pierde, pero en el caso de las frutillas, por ejemplo, eso se No, pierde claro, no. rápido. Se pierde, sí, mucho, mucho. Bueno, como Sí, decía Fanny, un gran porcentaje, o sea, un porcentaje no despreciable de alimentos se pierden antes, o sea, al momento de la cosecha, ni siquiera en el camino, ni siquiera en el supermercado. Así que exacto. La uva ahí también pasa. claro, está el tema de la conciencia nuestra, de aportar también con comprar, beneficiar estos emprendimientos que, por ejemplo, venden Pequeña escala, el dura... ¿Ah? la pequeña ¿Qué me dice? escala, Sí, a claro. pequeña escala. La pequeña escala, la agricultura orgánica, todo eso está en ese sentido aportando. Así que, pucha, Ay, gracias, Sandra, qué lindo. ha sido un live de aprender muchísimo. En mi caso aprendí muchísimo sobre café, harto conocimiento muy interesante, Sandra. Te agradezco Qué mucho este contacto. bonito. Sí, yo también aprendí mucho, mucho. Además que nos Y sirve también bueno, a nuestras sí, po, cafeterías, a nuestros clientes, que de una u otra forma, o sea, estamos en el rubro de los alimentos, y hoy día necesitamos hacernos cargo de eso, claro, de todo, de lo que procesamos, de lo que vendemos, ¿cierto? Y es fundamental aplicar todas estas herramientas que hoy día están al alcance de todos. Y es sencillo. Yo voy a claro, claro. comenzar a hacer... Y podemos partir con esto de elegir emprendimientos sustentables como el tuyo, elegir el tipo de envase que estoy comprando, reciclar y ver mi compostar o compostar los residuos orgánicos que genero. Así que queda la invitación ahí a todas las personas que nos están asistiendo a seguir a Sandra en Café Femenino Chile, a seguirme a mí, si es que no me siguen, y ojalá puedan participar de la charla el sábado. Me escriben, me dejan un mensaje acá que voy a dejar el live subido, o me mandan un mensaje directo si les interesa participar de la charla el sábado a las 11 de la mañana. Es online, así que más fácil no puede ser. Así que eso, pues muchas Buenísimo. gracias a Sandra Muchas por gracias. la... Sí, y a todas las personas que asistieron y por la participación, súper, súper dinámico esto, ¿cierto? Muy entretenido.
Sí, muy entretenido, me encantó, aprendí muchísimo. Ay, qué linda la Vivian, comparte mi live. A ver, oh, Ahí no está. quiere parar esta conversación, Ivin. Sí, mira, y ahí está la Fanny. Aprendió mucho de café, ¿viste? Pensar que yo creía que el café premium de la marca más famosa era lo mejor. No, no es así. Ahí están los dos No, emprendimientos, Fem Café Chile y recircular.cl, las dos que estamos aquí muchas conversando. gracias. Y Muchas estamos gracias. disponibles para ustedes que nos quieran preguntar cualquier cosa, a Sandra sobre café, a mí sobre vermicompostaje. ¿Ya? Muchas gracias. Sí, disponible siempre. Feliz de Nos compartir. despedimos entonces. Un Chao, besito. Sandra. Muchas Que estés gracias. bien. Y estamos Chao, en contacto. chao. Chau.